Muy buenos días, estimados participantes. Gracias por acompañarnos esta mañana. El día de hoy vamos a ver un tema de lo que es el valor agregado ecuatoriano a cargo de María Lombeida, que va a ser nuestra tutora. Les pedimos mil disculpas por un poquito los minutos de atraso. Sin embargo, tuvimos un inconvenientes por el tema eléctrico que estamos teniendo todo el país, pero esperamos su comprensión. Sí, vamos a dar inicio a esta capacitación. Buenos días, Mari. Buenos días, Edith. Buenos días con todos los participantes. Mi nombre es María Lombeida, como bien lo había indicado Edith. Vamos a comenzar ahora con las disculpas del caso, con la forma en la que vamos a hacer una declaración de BAE y también la forma en la que el CERCOP revisa tal declaración. Tenemos un marco normativo bastante extenso, prácticamente desde la Constitución de la República, pero vamos a ir aterrizando en cada una de las normas más específicas en las que se basa tanto la declaración como la verificación de BAE. Iniciamos con la aplicación de preferencias en producción nacional. Esta es una metodología que le ayuda al oferente a hacer una declaración de BAE. Tenemos el artículo 25.1 de la ley, tenemos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el artículo 37 de su reglamento, el artículo 60 de la normativa secundaria y también dos metodologías que son la de aplicación de preferencias y la metodología de verificación de BAE, que nos van a servir muchísimo en esta capacitación. Tenemos en el artículo 60, que es el más aterrizado respecto a la verificación de BAE, que dice en la parte pertinente, con la finalidad de asegurar el efectivo cumplimiento de las reglas que permitan otorgar preferencias a la producción nacional, las entidades contratantes de oficio o a petición de parte podrán verificar la existencia de una línea de producción, taller, fábrica o industria dentro del territorio ecuatoriano, propiedad o en uso del oferente, que acredite y demuestre la producción de los bienes ofertados dentro del procedimiento de contratación pública. Hago énfasis en la palabra podrán porque las entidades contratantes tienen la opción de hacerlo o no hacerlo. El plus de hacerlo es que en un corto tiempo ellos ya pueden contar con un procedimiento de verificación de quién es productor y quién no. Y les da la opción de dentro de la misma etapa precontractual, calificar o descalificar al oferente que no haya validado su condición de productor nacional. Lo que no sucede con el CERCOP. Cuando el CERCOP inicia una verificación, debe hacerlo tanto de la línea de producción como de los valores, y ello puede tomar hasta 5 a 6 semanas en realizar y culminar con una resolución de sanción o de continuación cada caso de verificación. Entonces, esto es lo que se puede ahorrar la entidad haciéndolo en la etapa de convalidación de errores. Sin embargo, sigue siendo su opción hacerlo o no. Tenemos el artículo 62 de la misma normativa secundaria, en donde se dice todo proveedor nacional del Estado ecuatoriano, ya sea persona natural o jurídico, deberá realizar la declaración anual en el registro de producción nacional que tiene a su cargo el Ministerio de la Producción. Este registro va a contener algunos datos que solamente el productor está en capacidad de consignar ahí, pero no es todo productor, digo, no es todo proveedor, como dice la norma en el artículo 62. Es todo proveedor que haya declarado ser productor nacional en la oferta. Entonces, no es que todo proveedor vaya al ministerio a hacer una declaración de una producción que no tiene. Solo aquellos que se consideren productores y que tengan una línea de fabricación que les permita hacer esta declaración. Esta, este documento que se llama registro, ojo que es el registro, no la declaración. El registro de producción nacional, que es el último documento que emites después de hacer la declaración, debe presentarlo tanto en la oferta como en el momento que haga la entidad contratante o el CERCOP la verificación. Este documento deberá contener el bien por el que usted se está declarando productor nacional. Este será un insumo adicional
que el CERCOP o la entidad contratante verificará al momento de hacer este proceso de verificación. Vamos a detallar algunas definiciones que nos pueden ayudar en todo el proceso. ¿Qué es una línea de producción? Una línea de producción es la reunión de 4 elementos: las instalaciones, la maquinaria, la mano de obra y un proceso productivo que deben estar a nombre del oferente que participó en el proceso de contratación. Ojo, pueden ser las instalaciones, maquinaria y mano de obra y proceso productivo de propiedad del oferente que utiliza para producir una parte o la totalidad del objeto de contratación. Ahora, ¿quién es productor? Es un proveedor que produce una parte o la totalidad del objeto principal de la contratación específicamente solicitado en las especificaciones técnicas o términos de referencia en el caso de que fueran servicios, y está ligado al CPC, al tipo de compra y al objeto de contratación. Ojo que estoy hablando del objeto principal de la contratación. Eso significa que no se podrá declarar productor de un accesorio o de complementos o de adicionales o de plus que desee el oferente poner en su bien. No se puede declarar productor de estas partes accesorias, son adicionales al objeto principal. Entonces, verifiquemos siempre qué es lo que producimos y de qué forma aporta a este objeto principal, que sería el requerimiento específico de la entidad contratante. ¿Qué es producción? Es una actividad económica que transforma la materia prima en un producto terminado nuevo y diferente al insumo inicial en su esencia y características físicas y químicas, aplicada a una parte o a la totalidad del objeto de contratación. Decimos que es una actividad que transforma porque el cambio de tamaño o la limpieza o cosas adicionales que no cambien la estructura del insumo inicial, o sea, de la materia prima, no serían consideradas en contratación pública como producción. Ojo que todo esto que estamos hablando es en el ámbito de la contratación pública. Es posible que el Ministerio de la Producción tenga una visión diferente, pero lo que nosotros, estas definiciones se atañan, se centran específicamente en la contratación pública porque tiene sus propios lineamientos, sus propias características, la declaración que hace el oferente. Consideren que tanto en el literal A como en el literal B, nosotros detallamos los bienes, los montos por bienes que hemos consumido tanto nacionalmente como internacionalmente para cumplir con el objeto de contratación. Por eso es que es tan ceñido a la parte de contratación pública. No necesariamente tiene que ceñirse a lo que dice el Ministerio de la Producción. En la mayor parte de casos estamos totalmente alineados con eso, pero en lo que corresponde a contratación pública tenemos unas pequeñas diferencias que debemos establecer dentro del procedimiento de contratación y que obligan a diferenciarse del Ministerio de la Producción. Entonces, tengamos en cuenta que debe haber una transformación de la materia prima en un producto nuevo para que sea considerado producción. Cada vez que vayamos a hacer una declaración de BAE, tengamos en cuenta todos estos lineamientos para hacer una declaración correcta. Respecto al objeto de contratación. Ay, me perdí. ¿Comparto de nuevo? Sí. Perdón, se me fue. Ya. ¿Lo están viendo todos? ¿Me confirman? Sí, ya. Ya, continuando. Respecto al objeto de contratación, es el motivo de la compra que contiene la necesidad institucional y se detalla en las especificaciones técnicas, ya sean bienes o servicios, porque cuando son servicios se llama términos de referencia. Ya, este motivo de la compra puede estar conformado por varios productos, como CPCs, por ejemplo, como se ve en la imagen, o un solo producto. En el caso de que fueran varios productos, la declaración de BAE se deberá hacer en función de la fabricación de uno o de todos estos productos. Cuando se trata de un solo producto,
que es el objeto de contratación, la declaración de BAE está en función de una parte o de todo este producto, ¿ya? Esa es la forma en la que el Estado ecuatoriano quiere incentivar la producción, porque como sabemos, la parte industrial del Ecuador no es demasiado amplia. Sin embargo, hay productores y el Estado ha previsto que se le pueda dar esta ventaja competitiva respecto, aunque sea a una parte sustancial del objeto principal de compra. Ahora, si son 6, 8 o 10 productos, o al menos dos, ser productor de uno de ellos ya le convierte en productor. En el caso de que fuera un solo producto, podríamos hablar de que sea un componente principal de ese producto para que sea productor, valga la redundancia. Si estamos hablando de una mesa, aunque es muy simple, demasiado simple el ejemplo, pero podría declararse productor de una pata o del tablero principal, pero no de sus anexos, de sus adicionales, de, si bien es cierto, van dentro de la mesa los tornillos, la pega, la pintura, son accesorios al bien principal. Entonces, verifiquemos bien cuáles son los productos que fabricamos y cómo aporta a este objeto principal para hacer nuestra declaración. No se puede declarar productor de los anillos, de los productos adicionales que le vayan a poner a la mesa, sino de sus componentes principales. Siguiendo con las definiciones, una preferencia es una ventaja competitiva que obtienen los productores nacionales, ojo, exclusivamente los productores, y que les permiten obtener un lugar preferente sobre los intermediarios para acceder a la adjudicación. Es decir, que quien se declare productor inmediatamente va a tener una preferencia sobre quien no se declare productor. El que no se declara productor se llama intermediario y también el SOCE le define como oferta extranjera. No es que usted sea extranjero o su empresa sea extranjero, sino que el SOCE le define como oferta extranjera para diferenciarlo de la oferta nacional. La oferta extranjera significa que tiene mayor componente de bienes importados. Por eso lo define como, como extranjera. Sin embargo, también se llaman intermediarios. ¿Por qué? Porque del productor el oferente se transforma en intermediario para pasarle a la entidad contratante. En ese sentido se entiende la intermediación. Ya. Los requisitos para que haya una preferencia son haberse declarado como productor. El oferente contesta no en la pregunta que hace el formulario de declaración y luego que su porcentaje de BAE alcanzado haya igualado o superado el umbral del procedimiento. Estos son dos requisitos para que se configure la producción y haya la preferencia en un procedimiento de contratación. Ojo, el primero es haber declarado productor, es decir, contestando no a la primera pregunta, y el segundo, que su porcentaje de BAE de la oferta iguale o supere el umbral. Ahora, el productor nacional es el oferente que transforma, como habíamos dicho anteriormente, que transforma la materia prima en un producto terminado diferente en su esencia y características físicas y que contestó no en la primera pregunta en la declaración. Mientras que un intermediario puede ser intermediario de bienes importados o intermediario de bienes nacionales. Ojo, que no necesariamente tiene que ser un intermediario solo el que tiene bienes importados, sino aquel que intermedia dentro de productos nacionales también. Un intermediario de bienes importados es un oferente que comercializa bienes de origen extranjero. Ojo, comercializa, no produce, comercializa, por eso es intermediario. Y el de bienes nacionales es quien comercializa bienes nacionales, es decir, que compra a un productor nacional y lo entrega directamente a la entidad contratante. Eso le convierte en intermediario de bienes nacionales. Cuando usted haga su declaración, el hecho de vender bienes que se hayan producido en el Ecuador no le da a usted ni porcentaje de BAE ni características de productor. Tiene que ser usted productor de ese bien para que alcance la preferencia por productor nacional.
Existen dentro de la normativa algunas reglas que exceptúan las condiciones de productor. Son actividades que podrían verse con mano de obra, con algún cierto equipo y todo, pero no resultan producción porque no transforman la materia prima en un bien diferente. Ese es el caso de las manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservación de los bienes durante su transporte y almacenamiento, como el caso de las flores, de las manzanas de exportación, del banano. Le cubren, le limpian o le lavan o le ponen cera para que brillen o algo así, para obtener una mejor presentación del producto y para lograr que se mantenga durante su transporte. Sí son actividades hechas por una mano de obra seguramente propia, pero no constituyen una transformación de la materia prima. Por lo tanto, no se consideran actividades productivas. Todo esto en el ámbito de la contratación pública. Tengo que señalarles esto constantemente porque no es lo mismo que posiblemente esté analizando el MIPRO. Estas reglas se ciñen exclusivamente al ámbito de la contratación pública. Las operaciones simples de cualquiera de las siguientes actividades: desempolvamiento, lavado, limpieza, clasificación, selección, calibración, corte, división de partes, tamizado, filtrado, aplicación de aceites, formación de juegos de bienes, instalación y puesta en marcha puesta en funcionamiento de cualquiera de los bienes. Ninguna de estas actividades transforma. Las operaciones de embalaje, de incorporación de productos ofertados en su envase primario y o secundario, el sellado o embotellado de un producto final, tampoco. Esos signos distintivos no se considera tampoco producción. Los servicios postventa y mantenimientos de bienes, diligencias administrativas, publicidad, comercialización, transporte y distribución. Perdón. El ensamblaje manual de partes o piezas, la unión simple para formar un bien terminado, no significa producción, salvo el caso de vehículos, motos, radios, televisores y monitores. Estos equipos están claramente identificados como líneas de producción dentro del MIPRO. Exclusivamente los vehículos, las motos, radios, televisores y monitores. El caso de ensamblaje de estos 5 bienes sí se consideran producción, el ensamblaje de estos. Cualquier otra forma de ensamblaje o de cualquier otro bien que no esté debidamente autorizado por el Ministerio de la Producción no será considerado producción. No serán considerados productores los oferentes por el solo hecho de fabricar un accesorio, parte, aditamento o similar que la contratante no haya requerido específicamente como parte del bien o objeto de la compra. Estamos hablando de un accesorio cuando no aporta a la funcionalidad del objeto principal. Tengamos en cuenta que la entidad está comprando el bien en sí. Todos los plus, aditamentos o adicionales que usted quiera ponerle o que forme parte del bien, pero no aporten a su utilidad, a su funcionalidad, son considerados accesorios y no serán la línea de producción que pueda justificar su calidad de productor dentro de un procedimiento de compra. La maquila o subcontratación en el ámbito de la compra pública no será considerada tampoco como producción nacional. La maquila significa obtener la preferencia, ojo, estamos hablando en contratación pública, obtener la preferencia por productor con el trabajo de un tercero. En ese sentido, no se admite la preferencia por productor nacional. La configuración simple de un equipo electrónico previo a su funcionamiento como parte de la instalación requerida tampoco aplica. La clasificación, formación de juegos de bienes, la reunión o división de bultos entre saque y selección. Ninguna de estas actividades que no transforman el bien, sino solamente es la unión o separación de partes o unión de formación de juegos para para ofrecer una promoción o publicidad. No significa, por más que utilice una mano de obra, no significa producción. Tengamos en cuenta siempre cuál es la parte de nuestra actividad que está transformando la materia prima en un bien diferente.
Ya. ¿Cómo hacemos una declaración? En cada procedimiento de contratación pública vamos a encontrar el formulario de declaración de BAE que está compuesto por dos partes. La primera es la respuesta a la primera pregunta que nos dice si es que somos productores o intermediarios. Y la segunda parte son los valores que se hablen, perdón, los valores que se abren en el literal A y en el literal B de la misma declaración. Solo se le va a abrir al productor. Entonces, en el acápite 1.11 del formulario único de la oferta, el módulo facilitador de contratación pública le va a hacer la pregunta: ¿es usted distribuidor, comerciante, importador, representante directo o intermediario de los bienes o servicios que conforman su oferta? Y usted responde sí o no. Al responder sí, usted se convierte en intermediario porque está contestando que es distribuidor, comerciante, importador, representante directo o intermediario. Por el contrario, si usted contesta no, se está declarando productor. Es decir, que quien no es distribuidor, comerciante, importador, intermediario, es productor. Entonces, cuando usted sea productor, conteste no. Cuando usted sea solo comerciante de ese bien, conteste sí. Después hay una nota que le dice: recuerde que usted puede responder no a esta pregunta solo si es productor, fabricante de una parte o de la totalidad de los productos que conforman el objeto de contratación. Una vez que hemos contestado no a esta pregunta, solo cuando hemos contestado no, es decir, solo al productor, se le va a desplegar la posibilidad de consignar valores en el literal A y en el literal B del mismo formulario de la oferta. En el literal A vamos a consignar todos los valores que hemos importado directamente para cumplir con el objeto de contratación. Es decir, en A, todo lo que yo importé directamente. En el literal B vamos a consignar todos los valores importados, pero que compré en el Ecuador. Es decir, A y B tienen todo lo importado. A y B, todo lo importado. A, solo lo que importé directamente, y B, todo lo importado, pero que compré en el Ecuador. ¿Ya? El intermediario no va a tener opción de consignar ningún valor ni en A ni en B porque se declaró intermediario. Solo el productor lo puede hacer. El intermediario va a tener 0 en A y 0 en B porque no puede consignar ahí valores. La fórmula de cálculo para la fórmula de cálculo del BAE está compuesta por 3 elementos: A, B y C. Cuando A son los valores que habíamos hablado que componen la oferta de los importados directamente por el oferente. B son los valores de los componentes de la oferta importados pero adquiridos en el Ecuador. O sea, los productos importados que usted compró en Kiwi, en una ferretería de aquí, en cualquier almacén del Ecuador, pero sabe que son importados. Y C es la oferta económica final, la que incluye la utilidad. En el caso de la subasta, vamos a tener una oferta económica inicial y una final. El valor de la oferta de BAE va a incluir la económica final. En el caso de cotización y de licitación, con seguridad se va a calcular directamente sobre la oferta que usted puso al inicio, pero en el caso de subasta es la que se obtiene después de la puja. Listo. La fórmula está compuesta de 1 menos la suma de A más B, y esto dividido para la oferta económica que es C. Y todo esto se multiplica por 100 porque el valor del BAE se obtiene en porcentaje. Esto quiere decir que de la totalidad del universo completo vamos a restar todo lo que es importado, dividirlo para la oferta económica y multiplicarlo por 100. Todo lo que quede por fuera de esto se entiende que es nacional y se suma al valor de BAE. Entonces, vamos a tener que de la totalidad vamos a restar A más B, y eso le dividimos para la oferta económica final y multiplicamos por 100. Todas las inquietudes que tengan respecto a esta explicación vamos a tenerlas en cuenta al final de la presentación para poder despejar todas sus dudas. Luego de haber hecho esta declaración, va a obtener un nuevo
mensaje en el SOCE que dice: estimado usuario, usted ha declarado ser productor y o fabricante de todos o parte de los productos de su oferta, por lo cual su declaración está sujeta a verificación de la existencia de una línea de producción o manufactura de estos productos. Como ustedes ven, en varios de estos espacios de la declaración, le está advirtiendo que se está declarando productor o que se va a declarar como productor. Entonces, tratemos de poner atención a todo lo que el MFC nos está advirtiendo con estos mensajes para no cometer una declaración errada. Muchos de los procesos son por desconocimiento o por no haber puesto atención a estos mensajes que le están advirtiendo que es productor. Muchas veces van a declararse productor sin serlo y van a obtener una sanción solo por el hecho de no haber leído. Entonces, pongamos mucha atención a esto. El resultado de una declaración se va a ver como en el cuadro inferior en el SOS. En el primer lugar, tenemos una oferta económica inicial y luego una oferta económica final. La inicial es de 15.311 y la final de 13.162. El VAE de esa oferta va a estar calculado en función de la final, que es de 13.162. Va a obtener el que no declaró producción, como se ve en el primer caso, no hay valores en A ni en B, se declaró intermediario y va a tener un valor calculado de 0. En el segundo caso, el proveedor se declaró como productor y se utilizó la oferta de 14.530 con un VAE calculado de 85.54. Esta es la diferencia entre un productor y un intermediario. El intermediario tiene VAE 0, el productor tiene un VAE de 85 que se calcula con los valores de A y B que se subieron en el formulario. En el caso de A, no consignó valores y en el caso de B, consignó 2.100. Estos valores sirven para hacer el cálculo y con eso obtuvo 85.54. Ahora, sabemos que es productor porque estos 85 superó el umbral del procedimiento que era de 40%. No está en esta lámina, pero en este caso fue así. Se consideró productor porque además de haber declarado no en la primera pregunta, sus valores le dieron un VAE de 85 que superaron el umbral del procedimiento, que en ese tiempo era 40%. Esa fue la forma en la que nosotros hacemos la declaración. Ahora viene la forma en la que el CERCOP o la entidad contratante va a hacer una verificación de esa declaración. Para que aplique un proceso de verificación es necesario que haya habido una solicitud expresa o que el CERCOP haya tenido conocimiento de un posible perjuicio respecto a esa declaración. Entonces iniciamos una verificación. Cuando el oferente ha declarado ser productor y haya superado o igualado el umbral del procedimiento. Hay muchos oferentes que declaran ser productores, sin embargo, su PAE no superó el umbral. En esos casos continúa participando, pero como intermediario. Y en ese caso, obviamente, no va a haber una necesidad de verificar el VAE porque no está obteniendo la preferencia. Puede haberse declarado productor, pero no superó el umbral. Cuando el oferente hizo uso de la preferencia, eso significa que no es el único proveedor que pasó después de la puja o el único que fue calificado en una cotización o licitación, en cuyo caso está obteniendo la ganancia por ser único, no por la preferencia de VAE. En esos casos no aplica una verificación. Cuando el umbral del procedimiento no es 0%, porque cuando el umbral es 0 se considera que no hay ningún umbral que el productor deba superar para alcanzar la preferencia. Entonces, en esos casos no aplica. En procedimientos de subasta inversa electrónico, en cotización o en licitación para la adquisición de bienes. Son procesos en los que se aplica una verificación de VAE. Y en cualquier etapa del procedimiento, no importa que esté por adjudicar, en adjudicado, en ejecución de contrato, inclusive finalizado y desierto, son procesos que sí aplican para una verificación de VAE. La verificación de una línea de producción, como les había indicado, indica anteriormente, al inicio específicamente,
La línea de producción está compuesta por 4 elementos que son instalaciones, maquinaria, mano de obra y un proceso productivo. Entonces, el momento de que el CERCOP hace la verificación, deberá pedirle sustentos al oferente sobre la propiedad de las instalaciones, de su maquinaria, de la mano de obra y de un proceso productivo. El detalle del proceso productivo que tiene que ver con el objeto por el que se declaró productor. Si el señor se declaró productor, regresemos al tema de la mesa, entonces deberá conocer a detalle cómo hizo la mesa. En cuanto a las instalaciones, los documentos permitidos para verificar, para sustentar la propiedad serán un contrato de compra-venta que esté a nombre del productor que intervino en el proceso de contratación o el certificado del registro de la propiedad que le otorgue la propiedad, discúlpenme, de ese inmueble. Por otro lado, también podría estar alquilado ese inmueble y con lo cual debería sustentar su declaración con un contrato de alquiler de esas instalaciones. Igual cosa sucede con la maquinaria. Para verificar la propiedad será necesario un título de propiedad, la factura de compra-venta o un contrato de alquiler de las mismas. En cuanto a la mano de obra, esa sí debe ser específicamente propia del oferente. No puede ser prestada, no puede ser un compromiso posterior, no puede ser un anticipo o no puede ser eh, prestada de otro lado o a nombre de otra persona o el mismo productor que se haga cargo de la fabricación y que quiera mm, eh, eh, ofrecer su producto a través de una maquila. La mano de obra se puede validar con las planillas del es donde conste el oferente como patrono o los contratos de trabajo en el caso de que tengan facturas de servicios profesionales, ocasionales, jornaleros, un contrato de trabajo que le vincule con el oferente que está declarándose productor en la compra. Y el proceso productivo es un detalle de las etapas por las que pasa la materia prima, su transformación hasta lograr el producto final terminado. Como elementos adicionales para hacer esta verificación, tenemos una revisión de la actividad económica principal que consta en el RUP del oferente y la declaración de la que habíamos hablado al inicio del artículo 62 de la normativa, la declaración realizada en el Registro de Producción Nacional que consta en el Ministerio de la Producción. Estos dos son insumos adicionales. No quiere decir que por la falta de presentación o por lo que digan estos documentos se determina que no es productor o que sí es productor. No son determinantes, son insumos adicionales que podrían contribuir a lo que ya esté establecido de la verificación de estos 4 elementos: instalaciones, maquinaria, mano de obra y proceso productivo. Esos son los 4 elementos que conforman la línea de producción. Todo lo que se hace alrededor o adicionalmente son insumos adicionales que nos ayudan en la verificación, sí, que pueden estar confirmando lo que decimos, pero en ningún caso son determinantes. Listo. Cuando ya hemos verificado que sí es productor, entonces vamos a hacer el segundo requisito, vamos a verificar el segundo requisito, que son los valores que le permitieron acceder a la preferencia. Es decir, que sobre lo que declaramos en A y en B, vamos a solicitarle facturas, proformas o cotizaciones de estos valores. La suma de todo lo que haya consumido en A se verificará a través de las proformas facturas, proformas o cotizaciones que tengan fecha anterior a la presentación de la oferta. Porque como hemos dicho, estamos declarando en la oferta que somos productores y que nos ha costado tal y tal valor el llegar a cumplir con el objeto de contratación. Entonces no podemos validar algo que juramos que declaramos al inicio con facturas posteriores a la presentación de la oferta. La línea de producción, como estas facturas o documentos financieros de anterior, significa que la
es nula, que no tuvieron la línea de producción a ese valor. En todo lo que tenga deberá ser el valor de la mercancía, valores importados directamente por el oferente. Entonces se entiende que va a tener el costo CIF más seguro y flete, tanto sea en facturas como en proformas o en cotizaciones. Lo que esté en B va a ser validado también con facturas, proformas de cotizaciones de fecha anterior a la presentación de la oferta. Estos serán productos extranjeros, pero adquiridos en el Ecuador. Si es que después de esto tenemos valores nacionales, como en este caso que se presenta, deberán estar debidamente regidos, debidamente sustentados por facturas, proformas o cotizaciones de fecha anterior a la presentación de la oferta, pero deben incluir una justificación de su procedencia nacional, un certificado de origen nacional que pruebe que son nacionales, como lo que vemos en el apartado de la derecha, que es un certificado de que Adelca es productor de varillas corrugadas de acero al carbono. Es un simple certificado donde dice cuál es el producto y quién es el fabricante. En este caso, Adelca es Acerías del Ecuador y tiene su dirección en Carretero Milagros, San Miguel, kilómetro 6, calle principal, lote 8A, en Milagro. Estos son documentos que podrían validar el origen nacional de lo que usted considere nacional. Si bien este valor no va a integrar la fórmula, pero es su materia prima para producir. Perdón. El resultado de la verificación. Existen dos resultados, uno positivo y uno negativo. En el primer caso, cuando tenemos la propiedad de la línea de producción, que es el requisito 1, cuando se logró comprobar que sí tiene esa línea de producción, la declaración resulta confirmada. Cuando no ha logrado sustentar una línea de producción de su propiedad, la declaración es errónea y es inoficioso verificar valores porque es un intermediario que interviene sin preferencias y lógicamente va con sanción. El segundo requisito son los valores declarados en los literales A y B. Cuando después de haber comprobado que sí es productor, entramos a verificar valores. El resultado de los valores, cuando iguala o supera el umbral, se considera una declaración confirmada, es un productor y va sin sanción. Cuando el resultado iguala o supera el umbral, pero hay una diferencia, se considera una declaración confirmada, es un productor y va sin sanción, pero con advertencia, de acuerdo a lo que dice el numeral 852 de la metodología de aplicación de preferencias, cuando dice, no se considera infracción cuando los valores declarados por un productor dentro de su formulario 1.11 sean distintos a los respaldados dentro del proceso de verificación, sin que esto haya afectado el orden de prelación. Afectación, ojo, si es productor, no habiendo afectación a la entidad contratante ni a otros oferentes, en este caso se realizará solo una advertencia. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Es productor, pero los valores superan 5 puntos con respecto a lo declarado, por lo tanto, se le advierte. Y la última es un resultado por debajo del umbral, un resultado verificado y que resulta por debajo del umbral, es una declaración errada, es intermediario que no accede a preferencias y va con sanción, a pesar de haberse declarado productor y de tener una línea de producción. Sus valores no alcanzaron el umbral del procedimiento, por lo tanto intervino como intermediario, por lo tanto va con sanción. Las suspensiones que se aplican a una sanción del proveedor van entre leve y grave. El tiempo de la suspensión de la leve son 60 días y el de la grave 120 días. Adicionalmente, puede haber una reincidencia, que significa volver a cometer el mismo error dentro del año posterior a la resolución sancionatoria. Esto puede llegar a determinar una sanción de 181 días en el caso de la leve y 240 días en el caso de la grave. Estos días son de suspensión como proveedor del Estado, lo que le inhabilita para
participar en los procedimientos de contratación y en el caso de que ya estuviera adjudicado, posiblemente tenga problemas el momento de firmar el contrato o de hacer los pagos de las facturas que presente. Por otro lado, tenemos agravantes, como el hecho de perjudicar con esa declaración a un productor verificado ya por el CERCOV o que producto de esa declaración errada, la entidad se vea obligada a declarar desierto el procedimiento. En los dos casos se aplica un 25% adicional a los dos valores, tanto al leve como al grave. Pero hay veces en que los dos agravantes podrían estar dentro de del mismo caso, en cuyo caso se aplicaría una sanción adicional de 25% más de lo que se le haya sancionado. Los agravantes descritos pueden acumularse en los casos en que una misma verificación se cumplan los dos escenarios señalados anteriormente, es decir, perjudicar a un productor y aparte provocar el desierto del procedimiento. Adicionalmente, porque en el artículo 60 de la normativa secundaria le da la posibilidad a la entidad contratante de hacer su propia verificación de la normativa secundaria mediante resolución 137, el anexo 10. Este anexo contiene la guía para el control de BAE por parte de las entidades contratantes. Es decir, que ahora ya tienen un documento en el que se pueden basar y seguir para hacer una verificación muy similar a la que hace el CERCOV, pero en este caso solo se ceñirá a la línea de producción porque los valores no están en capacidad de hacerlo en una etapa de convalidación de errores, que es el único momento en el que la entidad puede hacer una verificación. Se da en forma opcional para las entidades contratantes, pero si deciden hacer esta verificación, es obligatorio aplicar la guía. Puede verificar a todos los oferentes que declaren producción nacional. Esa es una ventaja porque ellos ya tienen desde el inicio, desde antes de la puja, ellos ya tienen la capacidad de saber quién es productor y quién no. Solo se realiza en etapa de convalidación de errores. Se hace una verificación exclusivamente de la línea de producción, no de valores. El resultado de la declaración confirmada significa pasar a las siguientes etapas del procedimiento de contratación y el resultado de una declaración errónea le cuesta al oferente una descalificación. Es necesario que la entidad contratante publique el informe de verificación dentro del procedimiento en forma obligatoria. Todo lo que hagan dentro de la verificación de la línea de producción deberá estar resumido en un informe que deberá ser publicado dentro del procedimiento en forma obligatoria. El resultado de la verificación realizada por la entidad contratante es de exclusiva responsabilidad de la entidad o de la comisión técnica o del delegado que haya hecho la verificación. Con estos antecedentes, quedamos a su disposición para resolver cualquiera de sus dudas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes por esta asistencia. En este momento vamos a comenzar a revisar las preguntas, pero antes de revisar las preguntas, vamos a compartir el tema de que nos puedan ayudar a contestar la encuesta de satisfacción de esta. Permítanme un momento. En este momento estamos presentando la encuesta de satisfacción para que todos los participantes nos ayuden contestando y vamos a revisar las preguntas. Gracias, Ian. Ya, si pueden, están visualizando en este momento, Mari, ¿cierto? Ya. A ver, tenemos una pregunta. Paul Galarza nos... Ya le veo. Gracias, Edith. Dice, buenos días. ¿En qué
parte de la normativa vigente se encuentra detallado el llenado del cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano respecto al costo de producción. A ver, no vamos a hablar del costo de la producción en general, sino únicamente de los valores que le sirvieron para cumplir con el objeto de contratación. Y esta fórmula está detallada en la metodología de aplicación de preferencias, que es el anexo 2 de la normativa secundaria y que está a su disposición en el sitio web del CERCOP. Pero ojo, no se detallan los costos indirectos ni costos de la producción. Eso más bien lo puede guardar para el registro de producción nacional, que me parece que ahí sí establecen como necesidad. Pero respecto a la declaración, la metodología de aplicación de preferencias. Eh, Buen día, por favor, compartir el archivo de la presentación. Excelente exposición, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Nos ayudan? Buen día, me ayuda con la presentación. Ya, en ese sentido, quisiera... Bueno, en este sentido, no les vamos a poder compartir la presentación porque como al ser una tutoría de parte de otra dirección del CERCOP, ponemos a su disposición el correo electrónico de nuestra tutora el día de hoy. Entonces, Mari Lombeida es la encargada del proceso de BAE. Entonces, si ustedes tienen alguna consulta, pues pueden también, si es que en este webinar ya no lo realizan, les voy a compartir directamente el correo electrónico a través del chat, donde ustedes le pueden formular preguntas acerca de lo que es el tema del BAE. Hay una pregunta de Patricio Mora. Buenos días, por favor, en el caso de servicios, ¿cómo deben declarar los proveedores en el BAE del formulario? Si usted es prestador directo del servicio, puede declararse como productor. Ojo, constatando de que la entidad esté pidiendo servicio y no el bien. Si es que la entidad está pidiendo el bien, ser prestador del servicio no le convierte a usted en productor del bien. Entonces tengamos muy en cuenta qué es lo que hacemos y cómo aporta al objeto de la contratación. Si usted es prestador directo, adelante, puede hacer una declaración como productor. Muy buen día. En el caso de servicios de mantenimiento para diferentes equipos de instituciones públicas, ¿cómo se calcula el BAE? Primero tiene que verificar, como le digo anteriormente, que la entidad esté pidiendo exclusivamente el servicio y no los repuestos. Si es que la entidad está pidiendo exclusivamente el servicio de mantenimiento y usted presta directamente el servicio sin subcontratarlo, entonces usted es productora de ese bien, de ese servicio, perdón. Nos pueden compartir vía correo electrónico la presentación. Estimados, si existe alguna pregunta con respecto a la temática específica, vamos a compartir el correo electrónico. Ay, ya, perdón. Disculpe la pregunta para la INGE de capacitación y certificación por hacerle una pregunta que no tiene relación con el tema. Mil disculpas. ¿Habrá algún webinar sobre la capacitación del plan anual de contratación? Sí, bueno, a eso yo le contesto. Claro que sí, el tema del plan anual vamos a programar para inicios de diciembre, ¿sí? Porque ya todas las entidades contratantes tienen que realizar lo que es el plan anual y vamos a estar realizando ese tipo de capacitaciones. O sea, las consultas que ustedes nos realizan a través de los chats, nosotros pues realizamos los cronogramas, así que vamos a tener en cuenta ese tema. Bien, respecto a, buenos días, por favor, en un proceso de servicios es necesario realizar la verificación de BAE y qué documentos presentar el oferente para comprobar una línea de producción. Bueno, la línea de producción en un proceso de servicios es un poco diferente porque tanto las instalaciones como la mano de obra, más bien dicho, las instalaciones ya están previstas generalmente en el lugar donde la entidad contratante haya previsto recibir el servicio. Entonces, eso es algo que ya califica la entidad cuando le pide equipo mínimo, que serán las máquinas con las que da el servicio, el personal que esté debidamente autorizado y calificado como personal mínimo dentro del mismo proceso de contratación. Entonces, a la final resulta ser un nuevo proceso de verificación de lo que la entidad ya hizo y calificó como correcto.
Entonces, la línea de producción ahí debería estar enfocada en lo mismo que usted presentó como parte de su oferta. Eso es lo que va a verificar el CERCOP. Buen día, una cosa de un proceso de licitación. Si los oferentes no cumplen con el porcentaje de VAE, estos automáticamente son descalificados o pueden continuar el procedimiento de calificación. A ver, vamos a entender aquí que en un proceso de licitación y cotización, la puntuación por VAE va en forma directamente proporcional. Si usted se declaró productor, significa que va a tener un VAE respecto a su oferta económica que presentó al inicio. Y a mayor VAE va a tener mayor puntuación. Entonces, no es que si no cumple con el porcentaje de VAE es descalificado, sino que va a tener una preferencia quien se declare productor y quien, en el caso de licitación, tenga un porcentaje mayor porque le va a dar mayor valor de VAE. Perdón, porque le va a dar mayor puntaje. Entonces, sumado al resto de puntuación que le haga, es posible que le dé la ganancia solo el VAE. En otros casos, la puntuación que tenga por VAE no significa una ganancia. Entonces, tome en cuenta qué es lo que está pidiendo la entidad y cómo está preveyendo la calificación de de todos los insumos que constituyan su oferta. Tenga en cuenta todo eso. No es que el hecho de no ser productor le saca del proceso, sino que interviene, pero sin preferencia. Servicios de operación. Por favor, en el caso de servicios de operación, aplica el VAE al personal que prestará el servicio por parte del proveedor. Yo le pediría que tenga en cuenta qué exactamente es lo que está pidiendo la entidad contratante. Si la entidad contratante está pidiendo un CPC de servicios, un tipo de compra de servicios y el objeto de contratación es servicio de operación, entonces ser prestador de este servicio le convierte a usted en productor. Solo tenga en cuenta qué es lo que pide la entidad y cuánto aporta mi producción a ese objeto de contratación. Ahí usted mismo se va a contestar la pregunta de que si es que usted es productor o no. Buenos días. En la declaración se pone no, productor. Tiene porcentaje de VAE. Sí, intermediario. Tiene 0 de VAE. Su ayuda, por favor, para tener claridad con esta información. Ya. Si usted contesta a la pregunta no, es productor y se le va a abrir los literales A y B, en donde consigna todos los bienes importados. Eso le dividido para su oferta económica final le va a dar un porcentaje de VAE. Ese porcentaje de VAE debe igualar o superar el umbral para que sea productor. En el caso de intermediario, va a contestar sí, le va a dar intermediario como resultado ser intermediario y va a obtener un 0% de VAE porque únicamente el productor tiene VAE y accede a preferencias. El intermediario no tiene VAE y no accede a preferencias. Para proveedores de servicios tendríamos el 100% de VAE. Depende de lo que pida la entidad contratante. No le puedo decir que siempre va a ser así. Disculpe, la presentación la pueden compartir. No, desgraciadamente no la vamos a compartir, pero sí está mi correo a la orden para cualquiera de sus inquietudes. Estimados, con esta temática no se comparte la presentación si tienen alguna. Ya. En una subasta de servicios del SOS, ¿se puede aplicar alguna preferencia según el VAE declarado? Sí. Si es que es prestador directo del servicio, puede declararse productor y puede obtener la preferencia. Un proceso de licitación, si los oferentes no cumplen con el porcentaje mínimo requerido del VAE, estos automáticamente se descargan o pueden continuar. Disculpe, esa pregunta ya contesté inicialmente. Listo, con eso estaríamos habiendo contestado todos. ¿Qué documentos verifican el VAE del oferente o qué institución? Señor Víctor Juca, no entiendo a qué se refiere. Tenemos que verificar en documentos la propiedad de instalaciones, maquinaria, mano de obra y proceso productivo. Eso de qué institución, no sé a qué se refiere. Quedo atenta a cualquiera de sus consultas en mi correo electrónico y por mí hasta aquí termina la presentación y mi participación. Les agradezco mucho por su paciencia y nos podremos ver cuando ustedes lo dispongan.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas Gracias por tu acompañamiento el día de hoy. Realmente para nosotros es un gusto tener estos espacios para tratar el tema de BAE directamente del departamento que se encarga del CERCOP sobre estas temáticas. Así que es muy provechoso para ustedes los participantes tener esta clase de webinars con los expertos del tema. Sí, les quiero dar las gracias a ustedes para que nos sigan acompañando en los webinars que vienen durante todo el mes. Así que esperamos pues su asistencia y que tengan una excelente tarde. Que pasen muy bien.